Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo porque cada uno de nosotros ya somos bendecidos en Cristo. Dice la escritura que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Somos bendecidos, pero la gran bendición más grande que tenemos es la bendición espiritual, lo espiritual. Somos ricos, riquísimos somos, pero en la fe somos ricos en el Señor. Y Dios nos da una herencia como hijos de Dios. Nuestra herencia está ¿en quién? En Jesucristo, pero a través también de los patriarcas. Como dice la escritura, que los que somos de Cristo somos descendientes de Abraham y herederos según sus promesas. Y herederos según sus promesas. Entonces, mire lo bonito como somos ricos en la fe y somos ricos en Cristo Jesús. Somos bendecidos a través de las promesas que Dios le prometió a Abraham. También esas promesas son para nosotros. Entonces, como quien dice, vivimos bajo promesa. Es maravilloso saber que todo lo que Dios ha prometido a su pueblo, Él lo cumple. No sé qué cosas te habrá prometido Dios, pero sé que Él no miente. Él obrará a tu favor, a mi favor. Yo también he recibido grandes promesas y muchas se han cumplido, otras faltan por cumplirse. Pero la promesa más grande que se cumple en nosotros es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que dice la escritura allá en Gálatas, que es la promesa de su espíritu. Y gloria a Dios que ya nosotros hemos recibido la promesa más grande, que es la promesa del espíritu. También hay una promesa grande. Y quiero que vayamos allá a Génesis 18. Vamos a Génesis 18. Génesis quiere decir principio. Aquí, en el principio de la fe que obró a través de Abraham, dice el título allí en Génesis 18, promesa del nacimiento de Isaac. Promesa. Mire cómo Dios es un Dios de promesas. Y Dios le prometió a Abraham un hijo. Pero vamos a ver la historia y vamos a sumergirnos en esa historia que también es para nosotros, los que estamos en Cristo, que somos descendientes de Abraham y herederos de sus promesas. Entonces dice la escritura, vamos a leerlo todo el versículo 1 hasta el 15 y luego ya Dios nos dará el alimento allí espiritual, que está en esta palabra preciosa, que no es literal, sino que es espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, para que se haga realidad en nuestras vidas también. Y oro al Padre para que nos abra los ojos del entendimiento, nos abra el corazón, para poder entender la escritura y también para poderla vivir, poderla disfrutar y se haga vida en cada uno de nosotros, en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice la escritura aquí en Génesis 18:1, dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavar vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traer un bocado de pan, y sustentar vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos
debajo del árbol y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos y de edad avanzada. Y Sara le había Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bendición poder escuchar palabra de Dios, palabra en el Espíritu. Y aquí Dios quiere dejarnos algo muy claro y quiero que nos sumerjamos allí en esa frase que le dijo Dios a Abraham y a la misma Sara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, familia, vamos aquí ya por el Espíritu Santo, que Dios nos revele lo que Él quiere revelarnos a través de esta enseñanza. Y podemos ver aquí cómo comienza este capítulo donde Dios le promete a Isaac que Isaac nacería, como Dios también nos ha prometido tantas cosas, que quizá aún no han salido a la luz, pero que de repente vendrá a la luz. Y hoy podemos estar nosotros como este varón. Entonces aquí vemos cómo hay una promesa aquí sobre un varón, el padre de la fe, Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo llamado Isaac. Pero como a él, igual nosotros estamos viviendo bajo promesas de Dios. ¿Cuánta palabra hay en nuestro corazón? ¿Cuántas promesas? Y a unos se les ha cumplido algunas, a otros no, pero que se cumplen en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero muchas veces nos sucede aquí como en la historia. Dice allí en el versículo 1 que después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Analicemos este pedacito aquí. ¿Cómo estaba allí Abraham? Estaba sentado a la puerta de su tienda, en el calor del día. Me imagino el calor, Dios mío, allá en medio del desierto. Estaba sentadito allá Abraham. ¿Qué pensaría Abraham? Como en este tiempo, ¿en qué posición estás? ¿Qué estás pensando? ¿Estás en medio del calor? ¿Estás en medio del frío? ¿Estás en medio de una situación bien difícil? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabía cómo estaba el corazoncito de este varón. Cuando Dios ya le había allí, eh, ya desde el versículo 12 le había prometido que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que le mostraría, y que sería una gran bendición. Y de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y quién sabe qué estaría allí pensando Abraham. Digo yo que puede estar pensando lo que dice en el versículo 15 al 17 de Génesis 17. Vamos a leer. Quizá le estaría pensando allí cuando Dios nuevamente le habló allí en el versículo 15 y le dijo, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, Sara, princesa, reina, y la bendeciré, y también te haré de ella hijo, y también te haré de ella hijo. ¿Qué pensaría Abraham?
el Señor me prometió un hijo, pero a la edad que tengo en esta situación, ¿cómo será? Igual cada uno de nosotros puede estar pensando también, oye, Señor, ¿qué va a hacer con mi vida? Él ha dicho que no hay nadie que haya dejado casa, tierras, hasta su propia vida por seguirme, que no herede 100 veces más en esta vida y en la vida futura, la vida eterna. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará el Señor si en este momento lo que estoy es lleno de deudas, de problemas, situaciones que, Dios mío, no creería, o más bien llegaría a dudar de lo que Dios quiere hacer en mi vida, pero bueno, quizás sí estaría Abraham allí. ¿Cómo será? ¿Cómo es que va a tener un hijo? Y dice que y la bendeciré y también te haré de ella hijo, de ella, imagínense. Sabemos que ahí él creo que ya tenía a Ismael, pero el Señor le dijo, de ella, de tu propia esposa te va a dar hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Mire que no solamente Sara se rió, también Abraham se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Entonces, ahí puedo imaginarme yo, ¿no? Aquí sumergido en la historia. Quizá todos estos son los pensamientos que tenía el varón allí. ¿Cómo será? ¿Cómo se cumplirá esta promesa? Dios mío. Él quizá pensó que la promesa que Dios le había dado en Génesis 12 quizá era a través de Ismael, porque mire que realmente ya Ismael había nacido, porque mire lo que dice el versículo 18. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios no le hablaba de Ismael, le hablaba de quién? De Isaac, que saldría de qué? Que saldría de Sara, su propia mujer. Dios mío, ¿qué guerra habría dentro de este varón allí, sentadito allí a la puerta de su tienda, en el calor del día? ¿Qué guerra habrá en tu interior de todo lo que quizá te esté sucediendo? Situaciones difíciles, obras, ayunas, clamas, buscas de Dios, como Él quiere que busque, le amas, pero aún sin respuestas. Dios mío. Y estando Él allí en medio de sus pensamientos, de repente alzó sus ojos y miró, dice la escritura, de repente alzó sus ojos y miró, como cuando estamos nosotros allí en esa incertidumbre y recordamos cuando la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesta la mirada hacia el cielo, y alzó sus ojos y miró, si alzó los ojos porque miró hacia el cielo, como quien dice, Señor, y entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Cuando de repente allí se manifestó, Dios mío, la Trinidad divina, Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dice que allí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra. ¿Para qué se postraría en tierra? Para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo. ¿Cómo sería su alegría en medio de esa incertidumbre que tenía cuando de repente se le apareció el mismo Dios? Y allí entre esos 3 estaba Jesucristo. Allí estaba Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque dice que se postró en tierra. Y bien sabemos que allá en Apocalipsis, cuando también Juan fue visitado por el ángel, él se postró a adorarlo y el ángel que dijo, no, yo soy un consiervo tuyo, solo a Dios se debe de adorar. Entonces aquí podemos observar que Abraham tuvo una visitación directa de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 3 varones que allí lo visitaron. Allí quizá también estaban los ángeles. 3 varones. Allí estaba Jesucristo, sus ángeles, allí estaba
el gran yo soy. Dios mío, qué bendición. Cuando se nos aparece el Señor en medio de nuestras incertidumbres y nos abra el corazón, como en esta mañana. En esta mañana Dios te visita. En esta mañana te visita el Padre de los Espíritus, porque has hallado gracia delante de Él. Y viene con un mensaje a tu corazón, como vino a traer ese gran mensaje al corazón de Abraham, que transformó su vida de repente, le confirmó lo que iba de hacer. Asimismo, Dios te confirma por la palabra lo que Él quiere hacer contigo, con tu casa, con su familia. Dios mío, bendito. Bendito Padre, dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Bien sabemos que Él no pasó, ellos no vinieron a pasar de largo, ¿vinieron a qué? A tener un encuentro maravilloso con su varón. O sea que Abraham tuvo gracia a los ojos de Dios, como tú y yo hemos hallado gracia a los ojos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice aquí el varón, para que traiga ahora un poco de agua, lave sus pies, descansen aquí un poco, prácticamente les dijo. Deben de traer hambre, va a darles de comer. Y entonces aquellos varones le dijeron: haz así como has dicho. O sea, permitieron que el siervo les honrara, porque a Dios le agrada que le honremos. Dios honra al que le honra. Entonces es maravilloso cuando su pueblo se postra ante Él, se dispone a honrarlo, a adorarlo, a bendecirlo, a agradecerle, porque cada día somos visitados por Él. Cada día nos visita cuando nos postamos en su presencia, ahí está Él. Cuando nos congregamos, ahí está Él. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, hasta allí está Él. Él prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos. Él está allí, Él vino allí para fortalecer a su siervo, como Él también desciende de su trono y viene y nos fortalece y nos consuela a través de su presencia, a través de su Espíritu Santo, nos habla a través de su palabra. Y allí ellos aceptaron la honra de su siervo. Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. ¿Qué tomó? Vacas, y tomó un becerro tierno y bueno. Y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Mire lo hermoso. Preparando siempre lo mejor para el Señor, lo mejor, porque lo mejor debe ser para Él. Abraham entendía que a Dios se le daba, ¿qué? Lo mejor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le demos lo mejor, que le demos la mejor adoración, que nuestro corazón sea para Él, que nuestros ojos estén mirando siempre hacia Él, siempre, porque de Él es que viene la respuesta, de Él es que viene la bendición. La bendición viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista, ¿y a dónde da mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y por eso todos estos varones de renombre siempre le quisieron dar al Señor lo mejor. Así quiere Dios que le demos lo mejor de nosotros, de nuestro corazón, entregados totalmente a Él, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se rindan a Él en sacrificio, en adoración. Porque miren lo que dice el versículo 8. Tomó también mantequilla de leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué hicieron? Y comieron. O sea, quiere decir que le fue grato ese sacrificio, esa ofrenda que dispuso el siervo para darle, se agradó. Y eso quiere Dios que se haga, eso quiere Dios, agradarse de nuestro sacrificio, de presentar cada día nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios, porque es la mejor manera de adorarle, que nos neguemos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de esta vida, que le adoremos con una vida
una vida sacrificada hacia Él, una vida de obediencia, una vida de santidad. Y comieron, aceptaron. Y eso es lo que Dios quiere, aceptar de ti su ofrenda, aceptar de ti la adoración. Dios mío. Y estoy convencido, estoy seguro que Dios acepta de ti esa ofrenda que tú le has dado, esa adoración que tú le has dado, porque el Señor te ama, porque eres descendiente de Abraham y heredera según sus promesas. Y mira lo que dice el versículo 9, y le dijeron, imagínense, y le dijeron, los tres a la vez, hablándole al siervo. ¿Quién nos habla a nosotros? A nosotros nos habla el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Los tres le dijeron, Dios mío, hoy Dios te está diciendo como le habló a Abraham. Hoy nos está hablando por la palabra. Y dice el versículo 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, y según el tiempo de la vida. Mire, qué hermoso, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Dios mío, mire todo lo que sucedió aquí. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Como quien dice, era imposible que a través de estos dos siervos se cumpliera la promesa. A los ojos humanos, en los ojos naturales, mejor dicho, ahí no había nada. Pero es que la iglesia no vive por vista, sino por fe. Y bendito Padre, y por eso Sara se rió. Fue una risa incrédula, prácticamente. Pero mire lo hermoso. Cuando Abraham le dijo al Señor, ¿por qué se ha reído Sara? Si lo que yo he hablado se ha de cumplir. Pero tan lindo el Señor como no le reprochó. Simplemente le dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para mí alguna cosa difícil? Dios mío, Padre Santo, bendito Padre, qué cosa tan tremenda es nuestro corazón. Pero aquí hay una gran enseñanza. A veces las promesas de Dios parecen imposibles, como le estaba sucediendo aquí a los padres de la fe, digámoslo así, porque realmente la lógica humana no puede comprender cómo algo puede ocurrir cuando todo parece en contra. ¿Cómo algo puede suceder si al entendimiento humano es imposible? Así se sentía Sara. No sé cómo te estás sintiendo tú también, esperando una promesa de Dios, esperando que un esposo no cambie, que un hijo no cambie, esperando que las finanzas, al contrario, caigan más endeudado, endeudada. Dios mío, ¿qué sentirás a ti? Y Dios prometiéndote que vino a darle vida y vida en abundancia, que yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero finanzas difíciles, quizá enfermedades y, y uno cuestionándose quizá, ¿qué pasa con sus promesas? Y así estaba Sarita, vieja, estéril y ya sin esperanza. Dios mío, ya había perdido la esperanza. Y Dios quiere que no perdamos la esperanza, que no perdamos la fe. Por eso nos manda este mensaje para fortalecernos en la fe, para que nos demos cuenta que no hay nada imposible para nuestro Dios. Bendito Padre. Quizá hoy Dios también te está haciendo la misma pregunta. ¿Y a cuántos a través de los siglos le ha hecho la misma pregunta a través de esta palabra? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hoy Dios nos puede estar preguntando, ¿acaso hay algo en tu vida que yo no pueda transformar?
¿Acaso hay algo difícil en tu vida que yo no pueda transformar? Dios mío, bendito sea el Señor, Padre Santo, Dios mío. Y hay tantas enseñanzas que uno escucha, como cuando una niña eh, oraba todos los días, noche, de mañana, para que Dios curara a su madrecita que estaba enferma, tenía una enfermedad terminal y los doctores ya habían perdido la esperanza, pero la niña ya conocedora del Evangelio, la niña ya que su madrecita quizá le enseñó los principios divinos, le enseñó que Cristo sanaba, salvaba. Y la niña creyó en la palabra y oraba con fe, y oraba y oraba. De repente, algo maravilloso sucedió. La madre empezó a recuperarse milagrosamente. Dios mío, cuando los vecinos asombrados de que, como los médicos decían que el dictamen era muerte, pero la niña proclamaba vida en su oración y clamaba al único que le podía ayudar, como nosotros clamamos al único que nos puede ayudar en momentos tan difíciles. Y entonces los vecinos le preguntaban a la niña, ¿cómo sucedió? ¿Cómo sucedió si prácticamente no había esperanza para ella? Y ella le respondió a sus vecinos, le pedí a Dios, le pedí, le rogué, le supliqué, y yo sé que para Él no hay nada imposible. Bendito Dios. La niña ya sabía que Dios respondía, que Dios era un Dios de milagros, y acudió al único que le podía hacer su milagro, y Dios la escuchó y Dios le respondió. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible para Dios, dijo la niña. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos como los niños, que creemos más allá de las posibilidades. Dios mío bendito. Y ahí podemos ver cómo en el versículo 13 dice, entonces dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que dará luz siendo ya vieja? Mire cómo Dios tan hermoso, esto no impidió que Dios cumpliera lo que prometió, porque Dios inclusive escucha, inclusive cuando podríamos llegar a dudar. Dios santo, Él no se ofende cuando tenemos dudas, sino que los confronta con la verdad, sino que ¿qué? Que los confronta con la verdad. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Quién lo dijo? El Dios Todopoderoso. Sara tendrá un hijo. Asimismo Dios te dice en este día, en el tiempo señalado, tu respuesta llegará, tu promesa se cumplirá, tus hijos se convertirán a mí, la enfermedad que estás padeciendo desaparecerá, los tormentos financieros se irán porque yo abriré puertas, yo abriré caminos en medio de la soledad. Dios mío, porque Dios desafía nuestra lógica humana. Él puede abrir puertas cerradas, Él puede traer provisión en la escasez. De repente una llamada cambiará el curso de nuestra vida. De repente una llamada, ¡bah! Dios mío, una respuesta, ¡buh! Santo Dios. De repente Dios traerá sanidad en medio de la enfermedad. De repente Dios restaurará lo que está dañado en nuestra familia, en el hogar, en el matrimonio. Y es que la Biblia nos muestra muchos ejemplos. Dios nos muestra muchos ejemplos
de cómo Dios obró en medio de situaciones bien difíciles. Vemos cómo abrió el Mar Rojo, allí en medio de ese momento tan difícil que se encontraba su pueblo, en medio de sus enemigos. ¡Rah! Se abrió el mar y ellos fueron salvados de sus enemigos. En medio de una hambruna, en medio del desierto, en medio de la necesidad, maná cayó del cielo. Dios mío. Josué, siempre me ha impresionado Josué como en medio de la guerra, en medio allí de que los enemigos se los querían comer como a pan. Dice que allí Josué miró hacia el cielo y dijo: Sol, párate en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. E inmediatamente sucedió lo que había de suceder. Son milagros sorprendentes. ¿Por qué? Porque Dios cuida de su pueblo, porque Dios cumple sus promesas. ¿Qué te parece imposible hoy? ¿Qué te parece imposible hoy a ti? ¿Qué te parece imposible hoy a mí? Porque a veces llegan esos momentos así, como cuando estaba allí Abraham sentadito allí a la puerta de su tienda en el calor del día, allí meditando. ¿Será que sí? ¿Será que Dios sí? ¿Será que Dios me va a salvar mis hijos y va a transformar a un hijo que está en una situación bien difícil? ¿Será que realmente voy a poder disfrutar de una vida en abundancia? ¿Será que sí va a poder ser cabeza y no cola? ¿Será que un día sí va a poder prestarle a otro y no le va a pedir prestado a nadie? Dios mío, ¿qué nos parecerá imposible hoy en nuestra humanidad? ¿Será que nos parece difícil que Dios nos haya llamado a un ministerio? Quizá sintamos que nuestro ministerio está apagado, que aunque oramos, que aunque clamamos y no vemos crecimiento en la iglesia, nosotros como pastores, a veces nos parece difícil el ministerio, el llamado, o que una oveja se vaya realmente a ser esa oveja agradable a los ojos del pastor. Y no hablo del pastor como nosotros tenemos, no el gran pastor de sus almas que es Cristo. ¿Será que el que viene a la iglesia realmente va a fructificar? ¿Será que sí? ¿Será que esa persona que llegó, que se congregó, será que sí le va a caminar al Señor? ¿Será que los que están ahora sí van a permanecer? Y uno allí con esa incertidumbre, de repente se irán, de repente abandonarán el camino. Y uno como pastor siempre está con esa incertidumbre. Aquellos que hoy día le dicen a uno que le aman, mañana pueden estar murmurando y pueden estar hablando otras cosas, dañando el testimonio. Pero ahí está el Señor. Nada es imposible para Él, para hacer que hayan corazones agradecidos, vidas entregadas al Señor. Bendito sea el Señor. Pero gloria a Dios porque lo que Dios dice lo cumple. ¿Y qué le dijo a Sara y a Abraham? En el tiempo señalado volveré a ti. En el tiempo señalado. Ya sabemos que hay un tiempo para todo. Nuestro milagro viene en camino. Nuestra promesa se hará realidad. ¿Por qué? Porque Dios cumple lo que promete. Pero Él cumple lo que promete, pero recuerde que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no siempre es el nuestro, pero bien sabemos que Dios nunca llega tarde. La promesa para Sara se cumplió porque se cumplió. Isaac nació, Isaac nació. ¿Sí sabe que tu Isaac va a nacer? Mi Isaac va a nacer. Esa promesa va a nacer. Cuando te digo Isaac, no es un hijo, es una promesa. Dios mío,
Isaac nació. Y de esa línea, de esa descendencia, de esa promesa, nació la promesa suprema, nació el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació Jesucristo, nuestra gran bendición. Bendito Padre. Entonces déjeme decirle que lo que hoy parece una tardanza para nosotros, como que el Señor se olvidó de mí, o es que no escucha mis oraciones, ¿qué le pasa al Señor? Mañana vas a testificar, mañana testificaremos. Confía en las promesas de Dios, pero confía también en el tiempo perfecto de Dios, porque Dios cumple lo que promete en su tiempo. Hay promesas, hermanos amados, hay promesas que no llegan de la noche a la mañana, sino que se gestan como una vida dentro de un vientre. Así como le dijo el Señor allí a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado, volveré a ti. Allá en el versículo 10, según el tiempo de la vida. ¿Cuál es el tiempo de la vida en un vientre? 9 meses. Asimismo, así mismito. Hay cosas dentro de un vientre y así mismo nos lo enseña la palabra. Dice que como los huesitos en el vientre de la madre se van formando y van creciendo sin que ella se dé cuenta, pero hay algo que está creciendo en ese vientre y no se va a quedar ahí en el vientre, de repente tendrá que salir a la luz. Bendito sea el Señor. Dentro de nuestro vientre espiritual se está gestando algo hermoso, invisible, no lo vemos, pero está creciendo día a día, allí está creciendo, como crecen los huesitos en el vientre de la madre, así está creciendo la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, hasta que llegará el gran día, el momento de su nacimiento. Gloria a Dios. Hay promesas que Dios ya ha sembrado en tu vida, en mi vida. Ya hay promesas allí por la palabra. Están ocultas, pero crecen en el diario vivir y en su tiempo, gloria a Dios, darán su fruto. Bendito y alabado sea el Señor. Bendito Padre. Entonces, no importa la situación que estés enfrentando, algo imposible. Ya bien sabemos que todo eso tenemos que entregárselo al Señor, porque eres el Dios de los imposibles. No dejemos de creer. Y si de repente viene la duda, pidámosle al Señor que nos avive la fe, que nos fortalezca en la fe. Dios mío, si estás esperando una promesa, dile al Señor, Padre mío, confío en tu tiempo, confío en tu tiempo. De repente, como Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, allí en su guerra mental, allí, Dios mío bendito, en sus situaciones difíciles, de repente miró hacia el cielo y miró a 3 varones que estaban junto a él. De repente, el Señor se te aparecerá, aleluya. De repente Él vendrá con la respuesta, aleluya. Y así como Él nos lo ha dicho, así se cumplirá. Porque cielo y tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aleluya. Por eso, grábetelo muy en lo profundo de tu corazón y de tu espíritu. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Hay alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo que Él no puede hacer? ¿Acaso hay algo en tu vida que Él no pueda transformar? Dios mío bendito. Claro que no. Eres el Dios que lo que promete lo cumple. Aleluya. Y ya tenemos la promesa más grande, que es la promesa de su presencia, la promesa de su espíritu. Las promesas hechas a Abraham, su siervo, están sobre la iglesia, porque los que somos de Cristo somos herederos y coherederos con Cristo. A todas las bendiciones hechas a Abraham, su siervo.
Pues orémosle al Señor en esta mañana. Digámosle, Señor, ayúdame a seguir confiando en ti. Y si has dudado, dile al Señor, ayúdame en mis dudas. Ayúdame en mi credulidad, como dijo un varón a Jesús. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a confiar en ti, aun cuando mi corazón se llene de dudas. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de lo imposible, el que cumple sus promesas en su tiempo perfecto, como lo cumpliste con tu siervo Abraham, como tú lo cumpliste con los antepasados. Padre Santo, solo te ruego que me enseñes a esperar con fe, con confianza, a creer en tu poder restaurador, en tu poder sanador, en tu poder liberador, en el poder de tus promesas. Padre, ayúdame a no dejarme llevar por la incredulidad. No quiero ser de aquellos que dudan, quiero ser de aquellos que creen, aún más allá de mis posibilidades, como Abraham, el padre de la fe, que creyó esperanza contra esperanza. Y dice la Biblia que no dudó, sino que creyó. Ayúdame también a tener esa unción de Abraham, a creer, Señor, que tú vas a hacer cosas maravillosas en mi familia, en mi matrimonio, en mis finanzas. Tú abrirás puertas cerradas. Tú harás que una sola llamada cambie el curso de mi vida para bien, Señor. Traerás provisión en medio de la escasez, traerás sanidad en medio de la enfermedad, Señor. Traerás avivamiento, Señor, que necesitamos ser avivados, Señor. No queremos estar apagados, sino avivados, Señor. Avívanos, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra vida sea un testimonio de fe, de fidelidad, de amor hacia ti, hacia tu palabra. Que mi corazón, dile al Señor, que mi corazón se llene de gozo al ver cómo obras en formas que van más allá de mi entendimiento, Señor. Trae gozo a mi alma, Señor. Trae contentamiento a mi vida, Señor. Trae las respuestas que anhela mi corazón, por favor. Yo sé que es en el tiempo tuyo, Señor. En el tiempo perfecto, Señor. Todo cambiará a mi favor, Señor. Todo cambiará, Señor. Padre, que mi risa no sea de duda, sino de gratitud, de alegría, de saber cuánto me amas, de saber que lo que dice lo cumple, Señor. De saber que tú mismo has dicho, como le dijiste a Sara y Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Padre, y así como te lo dijiste a ellos, así también lo recibimos en el tiempo, en el tiempo tuyo. Nacerá un hijo, nacerá una gran bendición para cada uno de aquellos que han de escuchar este mensaje con fe, con devoción. Padre Santo, Dios mío, tu gracia y tu amor están con nosotros, Señor. Hoy podemos decir como tu siervo, si he hallado gracia ante tus ojos, Señor. Te ruego, Señor, que cumplas tus promesas en mi vida, Señor. Que yo pueda honrarte con mi forma de vivir para ti, que pueda honrar tu evangelio, que pueda honrar tu palabra, que pueda honrar el ministerio, Dios mío. Que mis sacrificios, Padre, que son boca de labios que comienzan su nombre, lo hagan en santidad, en amor, en devoción, Señor, dándote caiga lo mejor. Que cuando me congregue lo haga con todo mi corazón, que cuando escuche tu palabra lo haga con entendimiento, con amor, Señor. Que no me congregue, que no me congregue, ore o lea la Biblia por una simple rutina. Que todo lo haga con amor para ti, Señor. Que así como te agradaste, Señor, de la actitud de Abraham, así tú te agrades de nuestra actitud, de nuestras ofrendas, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestra alma te alaba, nuestra alma te bendice, nuestra alma te exalta, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor.
No hay nadie como tú, Señor. Eres grande, eres poderoso, Señor. Gracias, Señor, porque lo que prometes, también le fías un tiempo para que esa promesa se haga realidad, Señor. Padre, que este sea el tiempo, Señor. Acelera los tiempos, Señor. Tu palabra dice que para ti un día puede ser 1000 años y 1000 años pueden ser un día, Señor. Acelera los tiempos para que la promesa llegue, Señor, a nuestras vidas, Señor, Padre. Padre Santo, sabemos que esa promesa está siendo procesada, Señor. Está siendo procesada, Señor, como se gestó la promesa de Sara en el vientre de ella, pero un día dio a luz. Así, Señor, estás procesando nuestra bendición en el vientre de nuestra fe, Señor. Hoy, Padre Santo, podemos entender, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, que como estuviste con Abraham, tu siervo, el Padre de la fe, también estás con nosotros, Señor, que así como lo visitaste, estos 3 varones le visitaron, así también tú nos visitas cada día. El amor del Padre, la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo está en nuestras vidas desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén.